Descubrí que mis padres me excluyeron por completo de su testamento y dejaron todo a mi hermano. Dejé de pagar sus cuentas sin decir nada. Semanas después, mi padre escribió, nos cortaron la luz. Solo respondí, ese ya no es mi problema. Mi nombre es Leonardo, tengo 34 años, y siempre fui lo que muchos llaman el chico callado, de la familia. Nunca fui rebelde ni traté de llamar la atención como lo hacía mi hermano Ricardo. Tampoco me interesaba impresionar a nadie. Simplemente me esforzaba, mantenía un perfil bajo y procuraba estar disponible cuando se me necesitaba. Especialmente para mis padres. Ricardo y yo nacimos con apenas 2 años de diferencia. Pero cualquiera pensaría que crecimos en mundos completamente distintos por la forma en que nos trataban. Él era el hijo estrella, el encantador. El que con una sonrisa podía salirse con la suya incluso cuando cometía errores evidentes. Como cuando destrozó el coche de papá a los 19 años. Son cosas de muchachos. Cuando fue expulsado de la universidad, solo escuché, necesita tiempo para encontrar su vocación. Yo, en cambio, empecé a trabajar a los 16 para pagar mis propios libros escolares. Y aún así me decían que me faltaba iniciativa. Nunca me quejé. En aquel entonces pensaba que si seguía cumpliendo, siendo constante, mostrando responsabilidad, en algún momento se valoraría mi esfuerzo. Después de graduarme, conseguí un trabajo decente en el área de tecnología. Nada extraordinario, pero estable. No me hacía millonario, pero ganaba lo suficiente para vivir solo y, de vez en cuando, echar una mano a mis padres. Aunque lo de vez en cuando pronto se convirtió en algo mensual durante años. Cubría sus facturas de internet, sus servicios, ayudé a reparar el tejado una vez. Y todos los domingos, sin falta, pasaba por su casa con bolsas de comida. Ya ni me lo pedían, simplemente lo daban por hecho. Llevaba productos básicos, algunos víveres, y me quedaba a hacer arreglos menores en la casa. Mientras tanto, Ricardo aparecía cada cierto tiempo con historias emocionantes sobre su nuevo proyecto o alguna novia, emocionaba a nuestros padres y desaparecía tan pronto las cosas dejaban de ser cómodas. Yo no decía nada, al menos no en voz alta, pero por dentro me iba desgastando. Los comentarios indirectos, las observaciones disfrazadas. Bueno, Ricardo siempre ha tenido ese brillo especial, o no todos tienen que destacar, algunos son mejores como apoyo. Intentaba no tomarlo personal. Me decía a mí mismo que era otra generación, que no lo hacían con mala intención, y que, tal vez, algún día reconocerían todo lo que yo hacía por ellos. Hasta que llegó el punto de quiebre. Fue una tarde de sábado, en abril. Estábamos tomando té cuando mi madre soltó el comentario como si nada, casi con alegría. Por fin terminamos de arreglar el testamento la semana pasada. ¡Qué alivio! ¿No? Me quedé sorprendido. Ah, qué bien. Me alegra que estén organizando todo, respondí. Ella sintió mientras removía su té como si dudara de si había echado azúcar. Sí, dejamos todo para Ricardo. Tiene más sentido. Es el mayor y tiene planes, ya sabes, verdaderas ambiciones. Me reí, no porque me pareciera gracioso, sino porque estaba convencido de que había entendido mal. ¿Todo? Pregunté. La casa, el coche, los ahorros. Ella volvió a sentir sin mirarme siquiera. Sí, es más sencillo así. Tú estás bien por tu cuenta, no necesitas nada de nosotros. Esa palabra, necesitar, me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Como si los años de facturas pagadas, bolsas de comida y reparaciones en su techo no hubieran significado nada solo porque yo no era el que vivía, envuelto en drama o bajo los reflectores. Nunca les pedí nada. Creí que eso implicaba respeto. Pero no. Solo me volvió invisible. No me enojé. No de inmediato. Volví a casa, me senté en el sofá y me quedé mirando el techo. Aún tenía sobras de la última compra que les había llevado. El precio del internet que yo pagaba acababa de subir y ni siquiera me había molestado. Pensé en cada decisión que tomé poniendo su bienestar por encima del mío. Entonces abrí mi aplicación del banco y empecé a hacer ajustes. Lo primero que cancelé fue el débito automático de sus servicios. Después eliminé el presupuesto destinado a compras para ellos. Incluso borré el recordatorio semanal que tenía agendado, domingo, comprar para los padres. No dije nada. No hice ningún anuncio. Simplemente paré. Pasaron 3 semanas. Parte de mí esperaba una llamada, algún mensaje. Nada. Hasta que un miércoles por la noche, a las 7:42, recibí un mensaje de texto de mi padre. Sin saludo, sin preguntar cómo estaba. Solo decía, nos cortaron la luz,
te olvidaste de pagar. Lo leí 2 veces. Tardé un momento en entender que él creía sinceramente que se trataba de un descuido mío. Como si el servicio ya no fuera su responsabilidad. Escribí una respuesta, la borré, volví a escribir. Finalmente, envié solo 5 palabras, no es mi casa. Suerte. Ahí me di cuenta de la magnitud del abuso. No era solo que me dieran por sentado. Habían construido toda una estructura basada en eso. Una dinámica donde Ricardo era el brillante líder y yo el ayudante silencioso. Donde mi ayuda no merecía reconocimiento porque, en su mente, ni siquiera era un gesto voluntario, era lo normal. Como respirar. El silencio después de ese mensaje fue peculiar. No hubo respuesta, ni disculpa, ni siquiera una reacción pasivo-agresiva. Solo silencio. Hasta que se acabaron los víveres. Ese domingo salí a caminar. El sol brillaba, los pájaros cantaban. Se sentía raro no cargar bolsas hasta su cocina, pero también se sentía liberador. Terminé en una cafetería cerca de casa. Pedí un desayuno completo, huevos, pan tostado y un jugo de naranja que, por una vez, no estaba en oferta. A mitad del desayuno, sonó mi móvil. Era un mensaje de mi madre, día de compras. Solo eso. Sin signos de interrogación, sin contexto. Como si simplemente hubiera olvidado mi lugar. No contesté. Dejé que el mensaje quedara ahí. Al día siguiente, llamó. No atendí. 2 días después, otro mensaje, sé que estás ocupado, pero no tenemos casi nada. ¿Podrías venir esta vez? Silencio de nuevo. Ese viernes, finalmente fue Ricardo quien me llamó. Y ahí es donde todo tomó un giro inesperado. No gritó, no me echó la culpa. Fue peor, intentó ser razonable. Mira, hermano, empezó, con esa voz tranquila de siempre. Ya sé que papá y mamá pueden ser complicados, pero se están haciendo mayores. Necesitan ayuda. Tú siempre has sido bueno en eso. Me apoyé en la encimera, mirando por la ventana. Les dejaron todo a ti, Ricardo. Todo. Así que, ¿por qué no te haces cargo tú? Del otro lado, hubo un silencio. Se notaba que no esperaba que lo dijera así de directo. No se trata del testamento, respondió al fin. Se trata de hacer lo correcto. Casi me reí. Qué curioso. Eso es justo lo que he estado haciendo los últimos 10 años. Él solo suspiró. No hagas que esto se trate de dinero. No lo estoy haciendo, respondí con firmeza. Esto tiene que ver con el respeto. Por primera vez en mi vida, estoy empezando a respetarme a mí mismo. Esa fue la última vez que hablamos, al menos por un tiempo. Pero no fue el final. Unos días después, alguien llamó a mi puerta. Y lo que vi al abrir me dejó el estómago no por culpa, sino por una incredulidad que todavía no se había disipado. Ahí estaba él, mi padre, desaliñado, con una bolsa de supermercado en la mano y los productos dentro derritiéndose. Se veía más viejo de lo que recordaba. No de manera dramática, sino de esa forma incómoda en la que la vida empieza a pasar factura sin que uno sepa muy bien cómo manejarlo. Su postura era más encorvada de lo usual, y esta vez no pronunció mi nombre con ese tono brusco que solía usar. Simplemente se quedó de pie, sosteniendo esa bolsa de plástico como si representara lo último de su dignidad. Hola, dijo. Solo eso. Yo no respondí. Mantuve la puerta abierta, pero sin hacerme a un lado. Él suspiró y ajustó la bolsa entre sus manos. No sabía que le eché tomas. Compré entera. ¿Está bien? Fue entonces cuando lo entendí. Creía que eso era una especie de ofrenda de paz. Como si un puñado de comestibles pudiera compensar años de indiferencia, o al menos comprar de nuevo la ayuda que había dejado de recibir de mí. ¿Vas a entrar? Pregunté con tono plano. No era hospitalidad, era simple curiosidad por saber a dónde pretendía llegar. Asintió y cruzó la puerta con torpeza, como si no fuera el mismo apartamento en el que antes entraba sin avisar. Dejó la bolsa sobre la encimera de la cocina y se quedó ahí parado, con las manos en los bolsillos, fingiendo observar el lugar, aunque ya lo conocía perfectamente. Está bonito, limpio. ¿A qué has venido, papá? Me miró como si le hubiera planteado un enigma. Es por lo del testamento, tu madre no pensó que te afectaría tanto. Levanté las cejas. ¿No pensó que dejarme fuera no me molestaría? Él se frotó la mandíbula y apartó la vista. No fue algo personal.
¿Entonces de qué se trató? Repliqué. Porque si hablamos de justicia, de esfuerzo, de quien estuvo ahí realmente, no me digas que crees que Ricardo merecía todo más que yo. Guardó silencio. Dejé que esa pausa hablara por sí sola. Suspiró, esta vez con más peso. Pensamos que él lo necesitaba más. Tú siempre has sido estable, responsable. Te las arreglas. Ricardo aún está buscando su camino. Sentí una rabia tranquila. Esa palabra, necesitar, como si yo fuera una especie de generador de respaldo que no requería mantenimiento porque nunca fallaba. Porque siempre estaba ahí. Ese es el problema, dije en voz baja. Ustedes confunden ser confiable con no necesitar amor, con no merecer respeto. Bajó la mirada. Nunca fue nuestra intención que se viera así. Me recosté contra la pared, cruzando los brazos. No es que pareciera así. Fue así. Lo escribieron. Lo firmaron. Lo legalizaron. Él miró de reojo la bolsa sobre la encimera. Nos reactivaron la electricidad, pero apenas. Tuvimos que reorganizarnos un poco. Bien, asentí. Eso es lo que hacen los adultos. Parpadeó. Entonces, ¿ya está? ¿Se terminó? Ahí lo entendió. El peso real de lo que ocurría. Que no estaba fingiendo. Que ese hijo callado, siempre disponible, el que nunca exigía nada. Ya no vivía aquí. No respondí. Solo tomé la leche de la bolsa y la metí en el refrigerador sin decir una palabra. El silencio se volvió denso. Él miraba alrededor como si no supiera cómo seguir. No esperábamos esto, murmuró. Lo miré a los ojos. No, esperaban que siguiera haciéndolo todo por ustedes. Gratis. Por siempre. Porque pensaban que yo tendría miedo de poner límites. Que sería demasiado leal. Demasiado agradecido. Demasiado dócil. No lo negó. Y entonces lo vi. Apenas un segundo. No fue culpa. No fue vergüenza. Fue miedo. Porque entendió que ahora tenía algo que él nunca tuvo. Límites. Sonó el timbre. Él se sobresaltó. Fruncí el ceño y fui a abrir. En la puerta estaba Ricardo. Pelo perfectamente peinado, gafas de sol sobre la cabeza. Mangas arremangadas como si viniera de una reunión con un inversionista que nunca existió. Hola. Saludó con esa sonrisa fácil. Papá dice que estás siendo terco. Apreté la mandíbula. ¿Estás bromeando? Levantó las manos. Mira, lo entiendo. Estás molesto. Y con razón. Pero así no se solucionan las cosas en familia. ¿Familia? Crucé los brazos. Curioso, yo ni siquiera sabía que todavía contaba como parte de ella. Ricardo entró sin ser invitado. Como de costumbre. Echó un vistazo rápido y se dejó caer en mi sofá con total confianza. Vamos, hombre. Es solo un testamento. Se puede cambiar. Lo importante es seguir adelante. Cerré la puerta despacio. ¿Seguir adelante? Repetí. Después de años haciendo todo mientras tú fingías ser un emprendedor con tu disfraz de oficina, Ricardo soltó una carcajada forzada. Siempre te lo tomas tan personal. Papá seguía de pie detrás de mí, brazos cruzados. ¿No podemos sentarnos y hablar como adultos? Y fue ahí cuando algo en mí hizo clic. Algo frío, sereno, definitivo. Yo ya soy un adulto, dije. Esa es la diferencia. Llevo siéndolo desde hace mucho. Solo que ahora dejé de permitir que me traten como a un niño. Ricardo se inclinó un poco hacia adelante. Su tono cambió. ¿Y ahora qué? ¿Nos vas a cortar? ¿Ese es el tipo de persona en el que quieres convertirte? Caminé hasta el refrigerador, saqué la leche que habían traído y la puse de nuevo sobre la encimera. ¿Quieres saber qué tipo de persona soy? Pregunté, mirándolos a ambos. Soy alguien que finalmente entendió su valor. Que pasó años siendo tratado como una opción secundaria. Y que ahora comprende que compartir un apellido no garantiza lealtad. Ricardo abrió la boca para responder, pero lo interrumpí. Viniste pensando que cedería. Que unas compras y una sonrisa borrarían todo. Pero ya es tarde.
Papá dio un paso hacia mí. Entonces, ¿eso es todo? Asentí una sola vez. Eso es todo. Y entonces hice algo que nunca pensaron que haría. Abrí la puerta, no con la intención de echarlos en un gesto dramático, sino porque, sencillamente, ya no tenían lugar en mi vida. Ni en mi espacio, ni en mi historia. Ricardo se levantó lentamente y me miró fijamente. ¿Te vas a arrepentir? Dijo no, respondí con calma. El que va a lamentarlo eres tú. Mi padre me dirigió una última mirada, como si quisiera decir algo, pero no lo hizo. Solo se dio la vuelta y salió detrás de Ricardo. La puerta se cerró con suavidad tras ellos. Por primera vez en mi vida adulta, ese silencio no me pareció una condena. Fue liberador. Los días posteriores a esa confrontación fueron sorprendentemente tranquilos. Uno pensaría que cortar lazos con tus padres y tu hermano en un solo día desataría algún tipo de reacción. Vecinos cuchicheando, familiares llamando, tal vez alguna crítica o enfrentamiento. Pero no ocurrió nada. Solo silencio. Durante un tiempo, incluso llegué a creer que tal vez habían comprendido el mensaje. Me imaginaba que, en esa casa fría y en penumbras que no sabían cómo manejar sin mí, reflexionaban sobre sus actos. Pero claro, eso habría sido demasiado fácil. Todo comenzó de forma sutil. Algunos tíos y tías con los que apenas tenía trato empezaron a interactuar con las publicaciones vagas y dramáticas de Ricardo en redes sociales. Frases del estilo: algunos prefieren quemar puentes en vez de quedarse cuando realmente importa o, cuando siempre eres el que ayuda, olvidas quién de verdad te necesita. Mensajes crípticos, manipuladores, diseñados para generar lástima, pero que solo tenían sentido si uno conocía una versión completamente distorsionada de la historia. Después llegaron los mensajes directos. Una noche, mi prima Ana me escribió. Hola, me enteré de que hay tensiones con la familia, ¿todo bien? Respondí de forma breve, solo necesitaba un poco de distancia. Ella mandó un pulgar arriba y añadió, espero que se arregle todo. Sé que tus padres te quieren. Eso me dolió más de lo que debería. Tal vez sí me quieren, pero el amor sin respeto no es amor que valga la pena. No cuando viene acompañado de favoritismo y condiciones. La segunda semana recibí una llamada de mi madre. No contesté. No dejó ningún mensaje de voz, solo una llamada perdida. Al día siguiente, un mensaje de texto. No hemos sabido de ti. Esperamos que no sigas molesto. ¿Molesto? Como si esto fuera una rabieta. Como si estuviera actuando por capricho y no por haber recuperado, poco a poco, algo que me arrebataron durante más de 10 años. No respondí. En vez de eso, empecé a dedicarme de lleno a mi propia vida. Hice pequeños cambios, reorganicé mi apartamento, me inscribí en una clase de cocina a la que siempre había querido ir, pero nunca tenía tiempo. Incluso hice una escapada de fin de semana a la costa, algo que no hacía desde hacía años, porque siempre había priorizado a mi familia. Y fue ahí donde comencé a recordar lo que se sentía vivir para uno mismo. Pero esa tranquilidad no duró mucho. Unas 3 semanas después de aquella confrontación, llegó una carta por correo. No era propaganda ni una factura. Era un sobre formal, con mi nombre escrito a mano en esa caligrafía pulcra que mi madre usaba en las tarjetas navideñas. Dentro, una nota breve. Sin encabezados afectivos, sin querido Leonardo, sin con amor, mamá y papá. ¿Solo esto? Si esto es lo que deseas, lo entendemos. Pero recuerda que la familia es para siempre. Y cuando ya no estemos, tendrás que vivir con cómo nos trataste. La leí 3 veces. Casi me eché a reír. Ahí estaba, la culpa envuelta en papel de nostalgia. No había disculpas, ni reconocimiento, solo otro intento de manipulación emocional. Una estrategia más para hacerme sentir culpable por haberme elegido a mí mismo por una vez. Y lo más irónico de todo es que no los había tratado mal. No grité, no los expuse públicamente. Simplemente dejé de sacrificarme por personas que solo me veían como una herramienta de emergencia. Me quedé mirando la carta durante un rato. No la rompí, pero tampoco la guardé con cariño. La volví a meter en el sobre y la coloqué en una carpeta al fondo del archivador. En una sección que etiqueté como familia, por si algún día necesitaba recordar por qué tomé esa decisión. Ese mismo fin de semana, mientras paseaba por el mercado local, me encontré con la señora Kaplan, una antigua vecina de mi infancia. Me reconoció al instante, aunque habían pasado años. Leonardo, dijo con una calidez entrañable. ¡Qué grande estás! Conversamos unos minutos. Lo típico,
como estaba, qué había sido de mi vida. Luego me preguntó por mis padres. Estoy resolviendo algunas cosas, respondí, midiendo cada palabra. Me miró con extrañeza. Sabes, me crucé con tu madre la semana pasada. Me dijo que habías estado distante, que estabas pasando por algo. Yo solo le dije, ese chico siempre fue el que sostuvo todo. Déjalo respirar. Sonreí. Siempre supo más de lo que decía. Pero lo siguiente me tomó por sorpresa. También mencionó que estaban pensando en vender la casa. Me dijo que Ricardo se encargaría de todo. Sentí que algo dentro de mí se detenía. ¿Vender la casa? Repetí. Ella asintió con cautela. Dijo que ya no podían con los gastos y que Ricardo conocía a alguien del sector inmobiliario. Agradecí la información, me despedí con educación y caminé a casa más rápido de lo normal. Al llegar, me senté frente al ordenador y empecé a revisar registros públicos de propiedades. Listados inmobiliarios, cualquier pista que confirmara lo que me acababan de decir. Y ahí estaba, publicada apenas 2 días atrás, una casa modesta de 3 habitaciones en la calle Hawthorne, con una descripción que decía, acogedor hogar familiar con potencial. Se vende tal como está. Contactar a Ricardo M. para más detalles. Me quedé helado. Así que ese era su plan. En lugar de adaptarse o recortar gastos, cuando dejé de ser útil, simplemente volvieron a entregarle todo a Ricardo. El mismo que había fracasado en cada negocio que emprendió. El mismo que me llamó ingrato por poner límites. Y ahora él estaba a cargo de vender la casa que yo había ayudado a mantener durante más de 10 años. Lo peor fueron las fotos del anuncio. Renovaciones recientes en la cocina, azulejos nuevos, armarios pintados. Tenían dinero. Al menos el suficiente para embellecer la casa de cara a una venta. Pero no lo usaron en pagar cuentas o comida. Porque, en el fondo, seguían esperando que yo lo hiciera. Seguí haciéndolo durante años. Siempre estuve ahí, apoyando en silencio. Pero ahora, ellos mismos destruyeron ese puente. Y estaban a punto de descubrir algo que debieron haber entendido desde hace mucho tiempo. Puede que Ricardo fuera la imagen que mostraban al mundo, el carismático, el que tenía ideas brillantes, el preferido. Pero yo era el que realmente sabía cómo estaban las cosas. El que prestaba atención, el que guardaba los comprobantes, el que conocía cada detalle legal que pasaron por alto confiando en que yo nunca alzaría la voz. Y no pensaba dejar que vendieran esa casa sin oponerme. Mucho menos después de haberme excluido por completo de su testamento. Fue en ese instante cuando abrí mi archivo personal. Saqué una carpeta marcada como recibos de mantenimiento y empecé a planear. Durante las siguientes 48 horas revisé meticulosamente cada documento, correo y recibo que tenía. No lo hice por rencor, aunque admito que el enojo ayudaba. Lo hice con una claridad fría, casi quirúrgica. Tenía años de estados de cuenta bancarios, facturas de servicios, comprobantes de arreglos en la casa, registros de compras de alimentos e incluso el contrato informal que firmamos cuando les presté 10.000 para reparar el techo. En su momento fue algo casual, solo para tenerlo por escrito, por si acaso. Y hasta bromeamos al respecto durante la cena. Pero ahora ese papel valía oro. Pocas personas entienden el peso de ser quien mantiene todo funcionando hasta que dejas de hacerlo. No se dan cuenta de cuántos hilos sostienes hasta que sueltas uno y todo se derrumba. Ricardo no lo vio venir. Mis padres tampoco. A la mañana siguiente contacté a un abogado especialista en bienes raíces. Le expliqué todo con claridad. Mis padres querían vender una casa que yo había ayudado a mantener durante más de 10 años. Después de dejarme fuera de su testamento, le dejé claro que no pretendía reclamar la propiedad, sino cuestionar la legalidad del proceso, porque mi participación financiera no fue un acto de buena voluntad, sino un compromiso constante, esperado, casi obligatorio. En resumen, si querían tratarme como un inversor silencioso, entonces estaban a punto de descubrir lo que pasa cuando ese inversor decide hablar. El abogado me respondió el mismo día. Me dijo que tenía base legal para disputar parte de las ganancias por interés equitativo, considerando toda la documentación, pagos de servicios, arreglos y el préstamo del techo. Me sugirió presentar un aviso de interés, lo que detendría temporalmente la venta hasta que se resolviera legalmente. No la frenaría por completo, pero me daría algo esencial, levery. Al final de esa semana, el aviso ya estaba presentado. No habían pasado ni 2 días cuando mi teléfono sonó. Era Ricardo. ¿Qué demonios presentaste? Soltó sin saludos. ¿Un aviso de interés? Le respondí con calma.
Es una notificación formal de que tengo participación financiera en la propiedad. ¿Estás bromeando? No. Soltó una risa amarga. ¿Y crees que eso cuenta solo porque trajiste algunas bolsas de comida? ¿15 años? Le interrumpí. 15 años pagando servicios, comida, mantenimiento, emergencias, mientras tú fingías que montabas una empresa tecnológica en Miami. Se quedó en silencio. No hice esto para quedarme con la casa, añadí. Lo hice para que entendieras que no vas a venderla a escondidas después de borrarme de todas las decisiones, planes y beneficios. Esto es infantil, murmuró. No, Ricardo. Infantil habría sido incendiar el garaje y dejarte las cenizas. Esto es responsabilizarlos. A ti y a ellos. Colgó sin despedirse. El siguiente mensaje fue de mi madre. No sé qué estás haciendo, Leonardo. Esto no se parece a ti. Curioso cómo la gente dice eso justo cuando dejas de ceder. Como si tu identidad estuviera atada a cuánta humillación estás dispuesto a soportar. Pero eso era lo hermoso de todo esto. Esto sí era yo. Porque merecía algo más. Que no se conformaba con migajas solo por evitar conflictos. Pasó casi un mes sin contacto, hasta que mis padres pidieron verme. No fue Ricardo. Fueron ellos dos. No llamaron ni mandaron alguna carta culpabilizadora. Se presentaron en mi puerta, sin sonrisas, sin bolsas con víveres. Abrí la puerta despacio. Mi padre tenía ojeras. Los ojos de mi madre estaban hinchados. Parecían dos estudiantes esperando ser llamados a la dirección, sin saber si iban a ser perdonados o expulsados. Necesitamos hablar, dijo mi padre. No los invité a pasar. Salí al porche y cerré la puerta atrás de mí. Me recosté contra la baranda. Quiero empezar, dijo mi madre, con la voz quebrada. Me equivoqué. Has sido incondicional con nosotros durante años. Y asumimos que siempre lo serías. Porque siempre lo fui, dije. Ella asintió. Eras tan confiable que dejamos de notarlo. La observé mirar a mi padre, esperando que él hablara. ¿Por qué me sacaron del testamento? Pregunté. Él intervino. No fue para castigarte. Pensamos que Ricardo necesitaba más ayuda. Se equivocaron. Lo vemos ahora, dijo, bajando la mirada. Dejé que el silencio se instalara. No buscaba disculpas. Quería cambios reales. Vamos a corregir el testamento, dijo mi madre. Repartir todo con justicia. Vas a estar incluido. Levanté una ceja. 50/50, titubeó. Pensábamos algo así. ¿50 y 50? Repetí. O el aviso legal se mantiene y cada comprador verá el desglose exacto de cada peso que aporté. Mi padre tragó saliva. 50/50, confirmó. Asentí con la cabeza. Y Ricardo queda fuera del trato. No puede vender la casa ni recibir un centavo sin que yo lo autorice. Se miraron entre ellos. Todavía conservaban un poco de ese orgullo superficial. Pero debajo había algo distinto. Miedo, remordimiento, y un respeto que nunca antes había visto en ellos. Mi madre me miró y dijo 3 palabras que nunca creí escuchar de su boca. Tienes razón, Leonardo. Y con eso, todo cambió. Actualizaron el testamento. Hice que otro abogado independiente lo revisara y certificara. La venta de la casa quedó suspendida indefinidamente, hasta que yo decidiera qué hacer. Ricardo intentó protestar, presionar, volver a ganarse a mis padres. Pero esta vez, ellos no cedieron. Porque cuando pierdes a quien siempre te sostuvo una vez, aprendes a no volver a correr ese riesgo. Y yo, no hice esto por venganza. No exactamente. Lo hice porque en algún momento dejé de ser un hijo para ellos y me convertí en un recurso. Un cajero automático con voz baja y costumbres previsibles. Pero eso ya terminó. Ahora vivo con la tranquilidad que construí para mí. Sigo saliendo a caminar los domingos, pero no lo hago rumbo a otra casa. Cocino para mí. Invierto en mí. Compro leche para mi refrigerador, no para que otros puedan encender la luz.